texto o el punto clave y encabezamiento que hacemos nos abre el telón para todo lo que queremos seguir desarrollando con la ayuda del Señor. Vamos a ubicarnos todos allí. Vamos a ir al libro de los Salmos en el capítulo 78, gloria a Jesús. Vamos a ir allí, mis amados, a este hermoso segmento en la palabra. Luego nos vamos a ubicar todos en los respectivos lugares y entramos también en esta parte que nos deleita el corazón. Salmos capítulo 78, lo tenemos, ¿verdad, amado? Voy a leer allí un encabezamiento. Toda esta reflexión la hacemos honrando la gloria del Eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Salmos capítulo 78, lo tenemos allí, ¿verdad? Dice la palabra en una expresión hermosa de Dios y en un propósito grande de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaren lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Que Dios nos siga bendiciendo. Tomen sus asientos, amados hermanos. Vamos a ubicarnos todos allí en nuestros respectivos lugares, bien ubicaditos. Amén. Nuestros hermanos encargados del orden nos ayudan. Ya hemos disfrutado una buena parte hoy aquí en la presencia del Señor. Dios nos bendijo en esta mañana con el tiempo de clamor, un tiempo de clamor muy hermoso, muy precioso, un tiempo de altar que nos sirve a todos, especialmente a tantas personas que hoy por la presión del tiempo no tienen un espacio para una oración ferviente, llena de gozo. Pero ya hemos tenido aquí nuestro tiempo de altar, hemos tenido el tiempo de doctrina bíblica, un tiempo muy hermoso aprendiendo más y más de Dios. Bueno, luego nos hemos gozado aquí en este tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor. Y luego ya nos queda esta parte de este segundo segmento aquí, donde seguimos aprendiendo más y más de Dios. Voy a rogarle todo su mayor cuidado, toda su mayor disposición. Siempre que vamos a estudiar la palabra, amado, procuro darle al pueblo algunos consejos, porque así lo quiere Dios, que aprendamos y que aprendamos y que aprendamos. Aquí tenemos los jóvenes que estudian su carrera profesional. Dios los bendiga, que nunca se olviden de Dios. Y usted ve que cuando comienza allí el tiempo de ese aprendizaje, allí las exigencias que hay, porque todas las universidades aspiran a sacar buenos estudiantes, buenos profesionales, que pongan muy en alto el honor de la institución, ¿verdad? Usted ve que se ha hablado allí algo de eso. Pues si traemos todo esto aquí, de igual manera lo mismo, que pongamos muy en alto el nombre del Señor cada día, ¿verdad, amado? Y con la ayuda de Dios, así con esa libertad, con esa disposición, amén. Ya pasaron también aquí algún grupo de personas con las cuales hemos exaltado al Señor. Entonces, todo esto que cantamos y todo esto que nos acaban de decir aquí, pues allí que lo hagamos una poderosa realidad. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a traer un tema, amado, y hablemos de este punto con la ayuda del Señor: que la generación venidera conozca a Dios. Ya lo tenemos allí en pantalla. Y luego ya vendrá el tiempo allí, bueno, todas las demás actividades. Y por ahora, qué importante
aprender de Dios. Que la generación venidera conozca a Dios. Qué importante, qué hermoso, qué maravilloso todo esto. Hemos seguido en un ambiente misionero. Ya hace unos buenos días atrás que estamos celebrando todo esto que tiene que ver con el trabajo, con la obra misionera. Y seguimos. Hemos estado en un hermoso día de ayuno y oración por toda la obra misionera, por todos nuestros misioneros. Hemos hecho un aporte para todos ellos. No solamente los hemos llevado en oración, sino que también hemos hecho un aporte. Nos compartieron en este día por aquí uno de nuestros misioneros en un país de Sudamérica, vino y nos trajo la palabra. Qué bendición. Luego pues allí en la convención de mujeres también en muchos puntos se habló de este trabajo. Y aquí seguimos, porque no termina este tema. Y por eso entonces, amado, hablemos de este punto: que la generación venidera conozca a Dios. Algo que está en el corazón de nuestro Padre eterno, algo que está allí dentro del propósito de Dios, es que cada día usted y yo demos a conocer el nombre del Señor. Que a través de su vida, a través de mi vida, en cualquier medio, en cualquier entorno, siempre estemos dando a conocer la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, las maravillas del Señor. Que otros se contagien, vamos a decirlo así, si se permite el término, que otros se contagien de la presencia, de la gloria, del poder del Señor. Que conozcan a Dios, que aprendan de Dios, que se afiancen en las enseñanzas que Dios tiene allí contenidas en su poderosa y maravillosa palabra. Amén. Eso es. Qué importante. Dios quiere que su conocimiento trascienda, ¿verdad? Hoy, o mejor, tiempo atrás, Dios usó personas que nos hablaron de Dios. El Señor usó instrumentos. Traiga a su mente el momento en que Dios usó a alguien y le habló de Dios. Traiga eso por un momento a su mente. Haga ese pequeño ejercicio. Dios utilizó a alguien tiempo atrás. Nos hablaron del Señor. Estábamos lejos de Dios. Estábamos desconectados de la presencia del Señor, pero Dios utilizó a alguien. Hoy nosotros también estamos impartiendo ese conocimiento, ¿verdad? Dios bendiga a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los jóvenes, a todos los líderes, a todos aquellos que valientemente hablan de Dios en medio de una generación arropada por tinieblas, en medio de una generación hastiada de pecado, de maldad, de inmoralidad. Dios bendiga a todas las personas que hablan y proclaman las maravillas del Señor. Pero tendrá que venir otra generación que siga con ese propósito. Amén. ¿Lo entiende hasta aquí? Tendrá que levantarse otra generación más aguerrida, más fuerte, que tiene que seguir transmitiendo estos principios, estos valores, estas enseñanzas que conducen a vida eterna. Aleluya, amén. Dios le demanda al pueblo que siga en ese objetivo. Nos hablan de dejar un legado, nos hablan de dejar una herencia, y no propiamente un edificio de 20 pisos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de herencia, pues siempre pensamos en eso. No, olvídese de eso. Tenemos que dejar un legado. De eso hablaron algo también allí en el evento pasado. Dejar un legado, dejar una herencia, dejar con la ayuda y con el poder de Dios una huella marcada. ¿Será que se puede lograr? Claro que sí. Dejar un legado, dejar una huella marcada, dejar
esa herencia. Y cuando hablo de herencia, no propiamente el edificio de 20 pisos, porque recuerde que puede venir el terremoto y el edificio se viene a pique. Y después la aseguradora cambia sus oficinas para que no reclamen aquello. Porque en esta vida no hay nada seguro, ¿sabe? Lo único seguro en esta vida son las cosas de Dios. Las cosas del Señor. Dios le dice a su pueblo que sigan transmitiendo esa verdad, que de generación en generación se siga llevando lo que es de Dios, el conocimiento de Dios. El versículo 6 de ese capítulo 78 de los Salmos, donde me voy a enfocar un poco más y donde tomo algún punto clave para transmitir esto y complementarlo con otros puntos en la palabra. Dios le dice a la primera generación que tuvo el privilegio de conocerle a Él, dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Hay una generación venidera. Si Cristo se demora unos días, puede que el Señor se demore, pero que viene, viene. Pero los que se siguen levantando, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, por ahí vienen algunos. Póngale cuidado y verá. Dice, los que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. ¿De qué van a hablar ellos? De las maravillas de Dios, del poder, de la grandeza, de la misericordia, de la gracia eterna del Señor. Ahora, ¿para qué se hace esto? Si Dios dice que una generación le transmita a la otra y aquella le transmita a otra, ¿para qué? Todo tiene un objetivo. Mírelo, ahí está en el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Padre de familia, madre de familia, hay una responsabilidad tan grande en ese pequeño que se está levantando. Hay una responsabilidad, mire amado, de proporciones inimaginables. Dios mío, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a todos. Un padre de familia, una madre de familia, un líder, una persona a quien Dios ha levantado y ha colocado al frente de un grupo de personas, la responsabilidad tan grande que hay. Por eso hablemos o tratemos mejor en ese punto. Profundicemos un poquito en ello y que Dios nos ayude a todos. ¿Y cuál era ese objetivo? Hay una esencia allí. Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, que pongan en Dios su mirada. Amén. Que pongan en Dios su confianza. Y luego dice el versículo 7, que no se olviden de las obras de Dios. Con qué facilidad hoy se olvida a Dios, ¿verdad? Con qué facilidad hoy olvidamos a Dios. Que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? Con qué facilidad se olvida hoy a Dios. Amén. Con qué facilidad se olvida, la gente descartan a Dios. El muchacho que comienza sencillito, humilde en la congregación, que viene a todos los ayunos, que viene a todos los cultos, y de repente Dios le da una bendición y se va a la universidad, y allí como que tambalea su conocimiento de Dios. Ya viene caminando diferente, ya viene hablando, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Ya viene con otros síntomas, con un cambio. Ya, ahora dice, ¿cómo? Eso de evangelio. No, eso es para los pobretones. Eso es para los analfabetas. A mí hábleme de otra cosa. No cambie. No, nunca nos vayamos a olvidar de las cosas de Dios. Amén. Así usted logre, o mejor, no que usted logre, que Dios le permita escalar. Así Dios le permita llegar al punto más alto en la cumbre, ¿verdad? Al punto más notable en su vida. Reconozca que todo ha sido por la gracia, por el poder, por la bondad y por la misericordia del Señor. Bueno, quiere dar una ofrenda de aplauso al Rey del Cielo. Hágalo con toda libertad, con toda espontaneidad. Aleluya.
Gloria al nombre de Jesús. Yo siempre cuando trato con la gente gracias a Dios, hablo con mucha gente, hablo con todo. Y yo digo, nunca se olvide de Dios. Nunca. Pase lo que pase, venga lo que venga. Así Dios lo llegue a ubicar en la dirección del Fondo Monetario Internacional. Hoy tenemos aquí muchos expertos en negocios internacionales aquí. Así Dios lo ubique allí en la dirección de ese ente. No se vaya a olvidar de Dios. Entonces, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden. Amén, no se olviden. Algo más, que guarden esos mandamientos de Dios. Que no sean como sus padres, una generación contumaz, rebelde. Qué importante esto, amén, amado. Ahora, eso es exactamente lo que Dios quiere con nosotros. Lo que hemos recibido lo vamos a transmitir a esa generación que se está levantando. Tenemos, por ejemplo, vamos a decirlo, una generación de pequeños, de niños, ¿verdad? Gracias a Dios. En la congregación tenemos muchos niños. Qué bendición, eso es hermoso. Tenemos una generación de pequeños que van a seguir creciendo. Y hoy la gente crece muy rápido. Cuando nosotros llegamos aquí hace unos años a la capital, Dios nos tenía trabajando en otro lugar y el Señor nos permite llegar aquí. Cuando llegamos había muchos pequeños. Ya obviamente hoy crecieron, ¿verdad? Ya crecieron. Ya ahora están más gorditos, hasta con sobrepeso, ¿verdad? Cuando llegamos eran más delgados, ¿verdad? Algunos venían todavía con el del tetero, con la chupeta, venían al templo. Y bueno, han crecido, bueno, algunos están sirviendo en diferentes ministerios en la iglesia. Gloria al Señor por eso, porque las generaciones van avanzando, van creciendo, ¿verdad? Ya son jóvenes, algunos ya se casaron, formaron su hogar, algunos ya tienen hasta nietos. Gloria a Cristo Jesús, qué bendición, amén. Pero viene otra generación. Ahora, si Cristo se demora unos días, ojalá no suceda eso, pues esas generaciones siguen creciendo. ¿Qué conocimiento van a tener ellos de Dios? ¿Qué conocimiento van a tener ellos de Dios? ¿Sabe? Lo que ellos tengan de Dios depende de lo que usted y yo les enseñemos en este momento. Lo repito, no lo voy a olvidar. Ya tenemos una generación de jóvenes y siguen y siguen. Esos jóvenes ya están formando familias. Ya tenemos unos pequeños. Y como las generaciones siguen creciendo y siguen avanzando, entonces, de aquí a unos años, si Cristo se demora, ¿qué conocimiento van a tener ellos de Dios? Por ejemplo, imagínense a sus hijitos de 3 añitos, de 4 añitos, de 5 añitos, que por ahí los tenemos. Imagínelos, o imagínese usted en unos 20 años, ¿cómo estarán esos pequeños? ¿Verdad? ¿Cómo ese nenecito, esa nenita de 3, de 4, de 5, en 20 años? 20 años, sí, promedio, más o menos. En 20 años, ¿cómo estarán ellos? ¿Qué conocimiento van a tener de Dios? Cuando hay un desorden tan terrible hoy en este mundo, ¿verdad? Celebrábamos una ceremonia de bodas la noche anterior y en un momento compartiendo, les decía yo al grupo de personas con las cuales compartíamos que qué generación tan lejana, o mejor, tan lejos de Dios, tan enredada en tinieblas, una generación totalmente descompuesta. Usted no ve ahora, por ejemplo, en el ámbito moral, con tantos disparates sale la gente que no tiene a Cristo y después dicen que los locos somos nosotros. Ahora, por ejemplo, salió una moda de personas que se casan solos,
sea que me caso conmigo mismo. ¿No vieron por redes en estos días? Sí, ya es una moda. Mire, porque la gente se aleja del diseño de Dios. Entonces ahora todo ese desorden en el aspecto moral, que se unen dos hombres, que se unen dos mujeres, que se une un varón con tres mujeres, que se une una mujer. Oiga, qué desastre, Dios mío, qué desastre, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Qué desastre. Y ahora, para completar el cuadro, entonces hay gente que se está casando ellos solos. Y en días pasados, por allá en un poblado de Italia, una mujer celebraba su matrimonio y entra tremenda marcha y aparece ella sola. Oiga, pero ¿dónde está el novio? ¿Dónde? No, él no va a venir porque me voy a casar. Pero se va a casar ella sola. Qué cosa, amado. Ahora, no voy a hablar de más disparates que tiene esta humanidad, porque no es la idea. Pero les decía que imagínense ustedes ese pequeñito de 3 añitos. Si Cristo se demora un tiempo, imagínenlo en 20 años. ¿Cómo estará? ¿Será que ese niño va a tener principios bíblicos bien introducidos en su corazón? ¿O estará afectado por una norma moderna de esas? Esto nos deja pensativos, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo que haga un ejercicio. Imagínese ese pequeño, ese niñito, esa niñita, ahora a una edad tierna, que ella va a seguir creciendo. Estoy hablando en el evento de que Cristo se demore unos días más, ¿verdad? Todos aspiramos que Cristo venga pronto. Pero si el Señor se demora, ese pequeño, ese niño, en 20 años se va a mantener en los principios de la palabra, en lo que estamos nosotros hoy afianzados. Entonces, depende mucho de lo que usted y yo les enseñemos. Depende de eso. Note que Dios está diciendo que lo sepa la generación venidera, ¿verdad? Para que pongan en Dios su confianza. Alabado el nombre de Jesucristo. Una generación transmite a otra la verdad de Dios. Y tenemos que mirarlo con ejemplos. Tenemos que mirarlo a la luz de la palabra con ejemplos, porque así es más fácil la comprensión de lo que Dios nos quiere dar. Amén. Hay un ejemplo muy exacto en la palabra cuando nos enseña allí el texto sagrado, Dios a través de la palabra. Por ejemplo, la generación que se levantó con Josué. Amén. Cuando usted y yo vamos al libro de Jueces, allí en el capítulo 2, amén, qué bendición. Vamos a ir, le dije que extractando algo más de la palabra y aprendiendo. Cuando vamos al capítulo 2 de los Jueces, el libro de Jueces nos va a hablar de la etapa que sigue después de la conquista. Cuando Dios levanta a Josué, Josué va a continuar el trabajo de Moisés. Y seguimos mirando qué sigue o qué entorno o qué circunstancias envuelven a la generación siguiente. Lo tiene Jueces capítulo 2. Bueno, como nos gusta aquí mirar en la palabra, dice el versículo 6 del capítulo 2 del libro de los Jueces: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Oiga esto, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres
y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Bueno, qué bendición. Vamos mirando en la palabra. Remontémonos unas generaciones antes de Josué. Ubiquémonos en Moisés. Con Moisés, Dios sacó a la nación de Israel de un periodo de más de 400 años de esclavitud. Hagamos un repaso aquí por algunas generaciones antes de llegar aquí a este punto que acabamos de leer. Y por eso trate de seguir allí la línea que estamos mirando de la palabra. Y por eso aprendamos y recibamos. Y me agrada que todo aquel que venga aquí aprenda. Para mí no hay mayor gozo que todo el que venga aquí aprenda. Y lo que usted aprenda, aplíquelo a su vida. Y luego que lo haya aplicado, transmítalo en su hogar, en su familia, a sus hijos. Y si esos hijos se llegan a casar y formar una familia, que ellos sigan transmitiendo para que nunca nos olvidemos de Dios. Exaltamos la gloria del Señor con toda libertad, aleluya. Y aprendamos, y aprendamos, y aprendamos. Amén. Es un reto grande, pero hay que hacerlo. Entonces les dije que con Moisés, aquel personaje que tuvo la influencia de sus padres, ¿verdad? Recuerde que cuando Moisés nace, hay un decreto de Faraón: toda persona que nazca, si es de sexo femenino, se le preserva la vida, pero si es de sexo masculino, lo van a matar, para que no se propague ese pueblo que dice pertenecer al Dios eterno. Pero los padres de Moisés le creían más a Dios. En esa ocasión le creían más a Dios que a las órdenes que salían de aquellos hombres que gobernaban. Porque qué importante creerle a Dios, amén, amado. Si sale una ley contraria a Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros en un futuro? Bueno, no, en un futuro no, ya están esas leyes. ¿Qué hacemos nosotros? La palabra dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando una ley altera los principios divinos, así nos cueste la vida, decimos no, ¿verdad? Gloria a Jesús. Bueno, esto nos deja un poquito pensativo, ¿verdad? Porque como hoy hay gente que cambia, ¿verdad? Y hoy pues nosotros dependemos de las circunstancias, no de Dios. Entonces, cuando los padres de Moisés saben que hay un decreto y nace un bebé, sexo masculino, por orden del gobierno, por orden gubernamental, tenían que haber desechado esa criatura, pero no. Entonces van y toman un canastito, lo revisten de brea. Todos conocemos la brea, ¿verdad? Entonces los padres de Moisés, cuando ven que nace ese bebé, toman un canastito, lo revisten de brea, lo cubren de brea, y ahí ubican al niño. Y el niño se va por la canastita río abajo, porque ellos prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque vuelvo y digo, cuando una norma altera el diseño divino, nosotros decimos no. Cuando una ley terrenal altera, distorsiona el diseño divino, decimos no, no y no. Pero como Dios está en el control de todo, como Dios, oh aleluya, vive Jesucristo, como Dios está en el control de todo,
La canastita se va arriba abajo, pero era Dios el que llevaba el control de esa canastita, gloria a Jesús. Y la hija de Faraón sale a su baño al río y ven que viene la canastita. Hay un bebé llorando. Abren la canastita. Este es hijo de un hebreo, una familia hebrea. Y lo preservan, lo guardan, lo llevan al cuidado. Y allí está Dios dominando todo el panorama. No hay problema. Usted sabe el resto de la historia. No voy hasta allá. Y crece este hombre. Y Dios hace de Moisés un gran líder. Ese líder tiene que transmitir valores y principios al pueblo de Dios. Porque para eso estamos los líderes. No para entretener a la gente. No para llenar a la gente de reggaetón, de rock y de dinámica. No, un líder está puesto por Dios para transmitir valores espirituales y que se siga allí conociendo el poder de Dios. Moisés saca al pueblo de una esclavitud de más de 400 años. Moisés cumple un ministerio extraordinario y Moisés cumple su etapa de trabajo en esta vida, ¿verdad? Aquí le estoy haciendo unas breves notas de lo que es un cambio de una generación a otra. Con Moisés se cumple una etapa de tiempo, pero el pueblo tiene que seguir transmitiendo aquellos principios. Moisés parte a la presencia de Dios, porque una persona, por muy renombrada que sea, porque tenga un ministerio extraordinario, le llega el momento de cumplir su etapa y se acabó. Amén, gloria al Señor. A toda persona que cumple una etapa, pues le llega ya su culminación. Moisés murió. Dice la palabra que los hijos de Israel hicieron duelo por muchos días. Lloraron a este hombre. Pero cuando parte Moisés, ahora Dios llama a Josué y le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántese y va a pasar este Jordán, porque allí, pasando el Jordán, está la tierra que yo les he prometido a todos los hijos de Israel. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, yo sé que usted es experto en historia bíblica, pero le hago aquí una pequeña nota. Entonces ya se cumplió una etapa de tiempo con Moisés. Ahora viene la etapa de conquista con Josué. Cada uno desarrolla una etapa, pero el punto es que se tiene que seguir transmitiendo de generación en generación el conocimiento de Dios. Cuando vamos entonces, amado, al libro de Josué, Josué también cumple su etapa. Fue un hombre que murió a los 110 años, ¿verdad? Murió. La palabra nos dice acerca de Josué que este hombre transmitió valores, principios. Cuando usted va al capítulo 24 del libro de Josué, vamos avanzando, amén, vamos avanzando, vamos mirando en la palabra. Mire cómo se mueven de hermoso esas Biblias aquí, amado. Mire cómo se mueve de hermoso esto. Esto es impactante, amado. Cuando usted va al capítulo 24, allí del libro de Josué, amén, el versículo 31 lo tiene. El capítulo 24 es el último capítulo en el libro de Josué. Dice el versículo 31: sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Oiga, esto es hermoso. Y sirvió la nación de Israel a Dios todo el tiempo de Josué. Cuando Moisés muere, alguien hubiera dicho: no, pues hasta aquí llegó la obra de Dios. Cuando muere Moisés, alguien dirá: no, hasta aquí llegó la obra, se acabó la iglesia, se acabó. ¿No ve que murió Moisés? No, dice ahora que se levanta Josué y la nación de Israel sirvió a Dios todo el tiempo de Josué. ¿Por qué? Porque se transmitió una verdad, se transmitieron unos valores. ¿Lo está entendiendo, amado? ¿Lo está captando?
se transmitieron unos valores, unos principios. Entonces, todo el pueblo de Dios sirvió al Señor todo el tiempo de Josué. Luego dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Dios había hecho por Israel. Josué le contaba a esa generación: Dios hizo cosas grandes con nosotros. Qué bueno cuando un papá, una mamá se sientan con sus hijos para hablar de las cosas de Dios. Eso se hace hoy muy poco, ¿no? Gloria a Dios por las personas que lo hacen. Gloria a Dios por las personas que trabajan en los ministerios con la niñez. Pero hoy, por tanta presión del trabajo, como no queda tiempo, no hay un espacio para que un padre y una madre de familia se sienten con sus hijos. Hablemos de Dios. Cerremos la televisión. Cerremos un momento las redes sociales. Cerremos un momentico tanto entretenimiento. Hablemos de Dios. Hablemos de las maravillas de Dios. Hablemos de ese Dios que nos da el pan de cada día, que nunca nos deja, que nunca nos desampara, que nunca se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántos hijos estarán esperando que un padre y una madre de familia se sienten con ellos? Hablar de Dios, para que no se olviden, ¿verdad? Aleluya. Que ellos aprendan que si algo tenemos es que Dios nos lo ha dado. Amén. Hoy, por ejemplo, ni se ora por los alimentos. En casa, aquí hay personas que comparten con nosotros en casa. En casa nadie se manda una cuchara a la boca hasta que no le haya dado gracias a Dios. Y si está muy afanadito, si está muy afanadita, lo dejo de último. No me le traigan todavía. A ver qué va a pasar. Gloria a Jesús. En casa nadie manda la cuchara al plato hasta que no se le haya dado gracias a Dios. ¿Está buena la idea? Pero se me quedó pensativo. Pensé que iba, gloria, amén. Nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Dios. Nosotros con mi esposa no salimos de casa sin haber hecho una oración al Dios del cielo. Vamos a dar gracias a Dios por este día, porque es que uno tiene que aprender a reconocer que Dios es Dios. El verdadero creyente tiene que reconocer que lo que tiene, lo tiene por la presencia y por la gracia de Dios. Amén. Si algo tenemos, no es por mis logros, no es porque yo lo haya alcanzado, es la gracia y la misericordia del Dios del cielo. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al maravilloso nombre de Jesús. Eso hay que transmitirlo. Eso tenemos que enseñarlo. Entonces, Josué le está hablando al pueblo de todas las maravillas que Dios hace. ¿Usted le habla de las maravillas a sus hijos? De las maravillas de Dios. No es el caso aquí de ninguno, ¿verdad? No es el caso aquí. Pero hay lugares donde se sienta el papá, la mamá, se sienta la familia, pero es hablar mal de otros hermanos. Y los chicos dirán, oiga, y pensar que mi papá estuvo allá tocando el instrumento y mírelo aquí hablando mal. Listo. Ese es el problema con nosotros. Esto nos deja un poquitito pensativos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Nunca usted hable cosas negativas delante de sus hijos. Háblele de las maravillas de Dios. No hable delante de sus hijos, no hable mal de un siervo de Dios, de una familia cristiana. Y si es que tiene alguna, ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos? Si es que tiene alguna inquietud, tranquilo, háblelo a solas, pero no involucre a los pequeños. A ellos hay que hablarles de las maravillas de Dios, de las cosas de Dios, de la grandeza del Señor. Aleluya. Hasta allí vamos bien. Entonces Josué transmite valores. Usted recuerda que por allá, ahí mismo en el capítulo 24,
Ahí en el versículo 14, cuando él está reconociendo que lo que tiene es de Dios y que él le va a servir al Señor, y le dice al pueblo: si ustedes quieren seguir sirviendo a sus dioses de metal, de madera, de lo que sea, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira el versículo 15. Mira el versículo 15 allí de Josué 24, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses con D minúscula, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué vamos a hacer yo y mi casa? Serviremos. Si alguien se aparta, si alguien se descarría, si alguien se olvida, hemos luchado por esa persona. Cuando alguien intenta apartarse, alejarse, le llamamos, le animamos, le ministramos, le mandamos un mensajito, ¿verdad? Lo animamos, pero no podemos hacer más. Y Josué le dice a esa gente: si ustedes quieren servirle a sus ídolos, sirvan. ¿Quieren servirle a sus ídolos? Háganlo, no hay problema. Pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuánto le vamos a servir a Jehová, amado? ¿Cuántos? Aleluya, gloria a Jesús, gloria al nombre de Jesús. Sirvámosle a Dios. Amén. Ahora, entonces, notemos que la palabra dice que todo el tiempo de Josué sirvieron a Dios. Este hombre le dejó un legado a la generación venidera. Pero luego, cuando Josué ya se despide, viene otra generación detrás de él que lamentablemente desconoció a Dios. Lamentablemente, tristemente, que es lo que hemos leído allí en Jueces capítulo 2. Vamos avanzando. Aquí estamos en este punto para que usted se dé cuenta de la importancia, amado, de transmitir los valores para que la generación venidera no se vaya a olvidar de Dios. Josué lo hizo, lo hemos hecho. Tenemos que emprender una arremetida, ¿verdad?, para que la gente se mantenga en Dios. Les dije que tenemos un reto muy grande. Y tenemos, amado, esto es un desafío. Gloria al nombre del Señor. No podemos perder los principios. Y bueno, entonces ya partió con Dios la generación de Josué. Viene otra generación de ancianos después de Josué, ¿verdad? Se sigue levantando otra generación que cometieron el error de olvidarse del Señor. Y Dios tiene que actuar, mis amados, ¿verdad? En esos versículos que hemos leído, pues dice que ya Josué despidió al pueblo. Ya el pueblo se había ubicado cada uno en su lugar. Ya está hablando que el pueblo ha tomado la tierra que Dios les ha prometido. Y en el versículo 8, en el puntico que les mencioné ahora, que ya leímos, dice: murió Josué, murió, ¿verdad?, de 110 años. El versículo 9 dice que lo sepultaron. Toda esa generación que estuvo con Josué también murió, porque a todos nos llegará ese momento. Algunos tendrán el privilegio de partir con Cristo en el rapto, pero otra gente se tendrá que ir adelante. Vale anotar que no sabemos ese día, ¿verdad? No podemos, ninguno tiene la fecha programada para esa partida. Tenemos es que estar listos con Dios. Entonces dice que murió Josué. Y el versículo 10 dice: y toda aquella generación, todos los de esa edad de Josué, dice, ellos también fueron reunidos con sus padres, o sea, también murieron. Pero le dice: después de ellos viene otra generación. Y ahí es donde está el problema, que no conocía a Dios. Entonces muere toda la generación con Josué. Murieron. Se levanta otra, pero esta otra tiene un problema, ¿verdad? Se levanta otra generación. No conocían a Dios ni la obra que Él había hecho. Eso lo dice el versículo 10 de ese capítulo 2 de Jueces. Entonces, termina el libro de Josué
Termina la vida de Josué, 110 años. Dice, todo el tiempo Josué sirvió a Dios y todo el pueblo, pero entonces se fue levantando otra generación. Esto produjo un resultado caótico, porque el dejar a Dios siempre va a traer consecuencias devastadoras, amado. Siempre, siempre, ¿verdad? Cuando ellos se olvidan de Dios, mire lo que dice el versículo 11. Lo está mirando. Dice, después, o sea, cuando se levanta esa generación después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante Dios. ¿Se da cuenta? Lo está mirando allí en la palabra. Ahora, se levanta un grupo de personas que no conocen a Dios. Y claro, dice entonces, como resultado de ello, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Porque cualquier persona que se olvide de Dios, llámese pastor, llámese líder, músico, cantante, qué sé yo, cualquier persona que se olvide de Dios va a hacer lo malo. Mientras usted y yo conozcamos a Dios, siempre Dios nos va a guiar por el camino del bien. Pero el que se olvida de Dios va a caer en pecado. No hay que ahondar mucho en eso, porque usted lo sabe. Se levanta esa generación que comienza a hacer lo malo, y dice el versículo 11 en la parte final, sirvieron a los Baales. Como ya no sirven a Dios, ahora le tienen que servir a sus ídolos. El día que usted y yo nos olvidemos y dejemos de servir a Dios, vamos a servirle a los ídolos, al pecado. ¿Usted no se da cuenta de tanta gente que se ha apartado de Dios y tiene que volver a hacer lo malo? Tienen que volver al pecado, tienen que volver a tantas cosas. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Y bueno, esto sigue trayendo devastación, desolación. El día que una persona se olvida de Dios, vuelve a la maldad. Mira, amado, es triste ver tantos casos. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, de gente que ha caído en estas cosas. Se olvidan de Dios, vuelven a la inmoralidad, vuelven al pecado, a la idolatría, a la maldad. El otro día un jovencito estuvo muy contento en la iglesia buscando al Señor, muy contentos, toda la familia, ¿verdad? Lleno de gozo. Dios lo había sacado del mundo de las drogas. Dios lo saca de ese mundo perverso. Ahora se viste bien arregladito, bien peinadito, ¿verdad? Bien acomodadito. Y cuando estaba en eso, viene la influencia de las tinieblas. Y hoy su familia, a cambio de venir a la iglesia, lo tienen que ir a visitar allá a la penitenciaría. Cuando toda la familia debe estar en la iglesia. Bueno, por lo menos yo lo digo así, lo creo así. Pero ellos tienen que ir a esos lugares. Y no propiamente a compartir la palabra, porque puede que una persona vaya a una prisión a compartir la palabra. Es a suplicarles a sus compañeros que no les sigan llevando más droga, porque allí sigue peor. Qué terrible. Cuando alguien se olvida de Dios, cuando alguien se aleja, va a enfrentar consecuencias devastadoras. Ninguno procure soltarse de la mano del Señor. Los hijos de Israel hacen lo malo, ahora sirven a los Baales, a tantas cosas. Sigamos transmitiendo, mis amados. Hay ejemplos en la palabra de personas que se preocupan por la generación venidera. Recuerde que les dije ahora, ese pequeñito de 5, de 10, de 3, de 5, de 6 añitos, 7 añitos, ¿cómo se verá en unos 20 años? Por eso tenemos que hacer un esfuerzo grande, amado. Debemos preocuparnos. Dios, en vista de todo eso, le dice al pueblo que siga enseñando la palabra. Que un adulto, que un padre de familia le siga enseñando la palabra a sus hijos. Cuando usted va al libro de Deuteronomio, vamos avanzando, mis amados. Pensamos que tenemos muchos puntos para compartir en la próxima ocasión. Voy cerrando aquí. Amén. Aprovechemos estos momentitos que nos quedan. Amén.
y me va a ayudar para que en la próxima ocasión nos veamos y sigamos compartiendo esto. A raíz de eso, Dios nos dice: hagamos algo. Porque cuando uno ve que alguien se está desviando, cuando uno ve, vamos a decir, un padre de familia, cuando un padre de familia ve que sus hijos ya están como muy reacios a las cosas de Dios, pues hermano, hay que hacer algo. Uno no se puede quedar quieto. Amén. Que ya mi familia no quiere venir a la iglesia, que ya mis hijos no tienen un tiempo para orar, que los que están conmigo ya no estudian hay que hacer algo. Amén. Mire, amado, nadie le gana en sabiduría a Dios. Nadie. ¿Cómo vamos por aquí? Bien, ¿verdad? Nadie le gana en sabiduría a Dios. Y cuando Dios dice en la palabra que hagamos algo, hagámoslo. Transmitamos valores. Amén. Cuando usted va al libro de Deuteronomio, amén, y esto aplica para todos, pues hay un consejo tan hermoso del Señor, amado, que aplica también en la actualidad. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Como estamos hablando que la generación venidera tiene que conocer a Dios, tiene que aprender de. Entonces lo que hagamos ahora va a ayudar mucho en eso. ¿Cómo la generación venidera aprende de Dios? Porque les dije que la gente va creciendo, se va desarrollando. Lo que les enseñemos hoy marca el futuro de esa persona. Dice en Deuteronomio capítulo 6, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ahí está, ¿lo tiene? Deuteronomio capítulo 6. Amén. Dios da una instrucción al padre de familia en este caso, para que enseñara al hijo, ¿verdad? Gloria a Dios. El capítulo, bueno, antes de leer el versículo 5 y el 6 que nos ocupan aquí, ese capítulo 6 comienza diciendo: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Entonces hay un mandamiento, hay una ordenanza. Dice: para que los pongan por obra en esa tierra, ¿verdad? Dice: para que temas a Jehová tu Dios. Cada vez que uno escucha la palabra, está aprendiendo a temer a Dios. ¿Sabía eso? Amén. Dice: ¿cuál es el objetivo cuando se le imparte la palabra a alguien? Para que aprenda de Dios, para que no se olvide de Dios, para que tema a Dios, para que aprenda a caminar en el camino del Señor. Dice: para que temas a Jehová tu Dios. Lo dice el versículo 2, ¿verdad? Para que temas. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Por lo menos hay 3 generaciones allí. Por lo menos tú. O sea, Dios le dice al padre, para que esa palabra trabaje en su corazón, en el corazón de su hijo, en el hijo de su hijo, todos los días de la vida. ¡Ja! Qué bendición, amado, ¿verdad? Por lo menos tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cómo está preocupado Dios que trascienda ese conocimiento? ¿Cómo vamos por allá? Bien, todo por allá está bien. ¿Cómo están los alrededores del templo? Excelente, ¿verdad? ¿Cómo va todo por allá? Excelente, excelente. Así como nos agrada aquí, con excelencia. Entonces Dios dice: si ese papá tenía un hijito, entonces Dios le dice: ese conocimiento aplica a su corazón, a su hijo y al hijo de su hijo, y de ahí en adelante hasta que termine toda la generación, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios? Bueno, vale anotar aquí, vale anotar
que en este caso el adulto, el padre de familia, marcaba la pauta, ¿verdad? Dicen los expertos en educación que nosotros no sabemos educar a la generación que se está levantando. Bueno, lo dijeron por allá en un documental sobre el tema, que hoy no sabemos educar. Gloria a Jesucristo. No sabemos educar. Hoy, por ejemplo, los niños no tienen etapa de niñez. Hoy un chico de 7, 8 años ya quiere ser un hombre de 30. Por eso, en los círculos donde no se conoce a Dios, los chicos comienzan a fumar y a probar las drogas y a mirar pornografía. El otro día yo entré a un sitio público de internet y noté 2 jovencitos tiernos allí mirando. Yo dije, Dios mío, ¿dónde estarán los padres de estos pequeños? Y me acerqué un poquito al administrador y le dije, tenga cuidado, mire, estos chicos ellos son niños y están mirando cosas indebidas. Esos niños están mirando cosas indebidas, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado y extremo cuidado. Extremo cuidado, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre a un padre de familia dejar a un chico de 8 o 10 años con la pantalla del televisor allá en su alcoba? No sabemos criar, no sabemos educar, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, ¿cómo se le ocurre a un padre de familia, a una madre de familia, entregar un aparato celular a un niño de 3 años? Pero la gente lo hace. ¿Cómo se le ocurre a un padre de familia entregarle a un niño de 3 añitos un aparato celular? Dicen los expertos en comportamiento, por lo menos a los 12 o 13 años ya la persona puede utilizar esos aparatos. Bueno, yo sé que aquí, ¿verdad?, estoy corriendo peligro con esto que digo, gloria a Dios, amén. Usted ve los niñitos allá. Ahora alguien dirá, no, para comunicarnos. Entonces tiene que estar usted ahí pendiente, ahí, muy atento, muy pendiente. ¿Cómo se le ocurre a un padre o una madre de familia, a un niño de 3, 4 añitos, dejarles un aparato de esos? Ellos no tienen la edad, no tienen el conocimiento. Ahora ellos van a argumentar, hermano, es que mi hijo es superdotado. Entonces enséñele la palabra. Si es superdotado, enséñele la palabra y él va a encaminar esos conocimientos de la mejor manera, y vamos a tener en un futuro un instrumento valioso en las manos del Señor. Bueno, si quiere dar la ofrenda de aplauso, hágalo, aleluya. Dijo alguien que estamos levantando una generación adicta a la entretención. Estamos levantando una generación de adictos a la entretención, al juego. Por eso es que es más fácil una diversión. Culto, ¿verdad? Gloria a Cristo. Usted lo puede ver. Pero como nadie le gana en sabiduría a Dios, entonces Dios le dice al adulto, al padre de familia, en el versículo 6 de Deuteronomio 6, estas palabras. ¿Cuáles? Estas que aquí, que nos enseñaron en esta mañana. Esa palabra que nos enseñaron hoy, que nos están enseñando, que vamos a compartir en la tarde. Esta palabra, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque para nosotros poder influenciar a la generación venidera, primero tenemos que tener la palabra en el corazón. Usted quiere ejercer una influencia poderosa en la generación que viene, primero tiene que tener la palabra en el corazón. Amén. Gloria a Jesús. Porque volvemos al punto que no tenemos la capacidad para criar a la generación que viene, ¿verdad? Aleluya. El otro día
había porque como se ven tantas cosas, un padre de familia, ¿verdad? Que váyase para el culto, váyase para allá. Mandaba de mal modo a sus hijos que vinieran al culto, pero él se quedaba allá en la casa mirando el encuentro de fútbol. ¿Usted cree que eso va a traer resultados? Usted que tiene inteligencia, capacidad de pensar, pienso lo que existo, ¿verdad? Usted que tiene capacidad, ¿usted cree que eso va a traer buenos resultados? No. Nunca pretenda un padre, una madre de familia, vayan ustedes al culto y yo le llego ahora. No, amado. Es el padre, amén, el que marca la pauta, el padre de familia. Si usted mira todo el proceso que tuvo el arca de Noé, usted ve que siempre se nombraba a Noé de primero. Cuando usted va a la palabra, mire quiénes entraron de primero al arca. Dice Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Siempre nombra a Noé de primero. ¿Quién entró al arca? Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Él era el primero. Yo no puedo decirles váyanse ustedes al culto. ¿Y qué me quedo haciendo en casa? Mirando telenovela, mirando encuentros de fútbol, mirando la carrera de ciclismo. No, ya habrá tiempo para eso. Amén. Por eso dicen que no sabemos levantar a la generación venidera. Entonces, cierro aquí y nos veremos. ¿Cuánto nos vamos a ver? Bueno, los espero a la misma hora y por el mismo canal. Gloria a Cristo. Entonces, estas palabras, que yo te mando, primero van a estar sobre tu corazón. Amén. Algo más, la repetirás a tus hijos. Hay que repetir la palabra y repetirla y repetirla y repetirla. Dice, la repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Algo más, hablarás de ellas estando en tu casa. Yo le decía, por ejemplo, qué bueno cuando hoy, no es el caso aquí, no es el caso de ninguno, no es el caso aquí. Usted puede estar muy tranquilo porque no es el caso, pero que se sienta la familia a hablar mal de otra familia de la iglesia. Que este mensaje, que me lo aplicaron a mí, que sí se fijó. Y eso trabaja en la mente de los niños. Y el niño dice, oiga, pero si mi papi acabó de predicar el sermón allá en la iglesia, yo lo vi que botaba fuego. Porque critican de que los pastores botan fuego. El otro día había un pastor que botaba fuego por montones, brincaba y saltaba, pero en casa golpeaba a la esposa. ¿Cómo le parece ese cuadro a usted? El hombre botaba fuego, como dicen por allá en algún lugar, fuego a la lata, hermano, ¿verdad? Pero golpeaba, maltrataba verbal y físicamente. Porque es que no se trata de hablar en lengua, ni de brincar, ni de saltar. No, es vivir lo que Dios quiere que vivamos para la gloria de su santo nombre. Gloria a Jesús, aleluya. Le tenían por ahí la anécdota a otro pastor y sus hijos decían, mi papá en la plataforma es una belleza, que ojalá nunca se baje de la plataforma. Porque en la plataforma es una belleza, pero en casa el asunto cambia totalmente. Y hay mujeres que nunca quisieran que su esposo se bajara de la plataforma. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria. Pero también hay hombres que quisieran que ella nunca se bajara de la plataforma. Gloria a Cristo Jesús. Para que ninguno vaya a pelear. Gloria a Cristo, amén. Esto es de parte y parte. Entonces, cuando nos sentamos allí con hoy se malcría la generación venidera. Hoy muchos nosotros hemos cometido el error de malcriar a una persona. Por ejemplo, cuando una persona encargada del orden le llama la atención a un pequeño, cuando una persona, porque en la iglesia hay personas encargadas del orden, ¿verdad? Y esa persona encargada con autoridad
le llama la atención a un pequeño y el padre y la madre de ese pequeño se molestan y no le haga caso, hijo. Ay, hermano, el mal tan terrible que se le hace a ese pequeño. Cuando ese papá y esa mamá se molestan porque al pequeño le hicieron un llamado de atención y el papá y delante de todos y quedó grabado en las cámaras: no le ponga atención a eso, deja ese loco. Gloria a Cristo. El mal tan terrible que se le hace a ese pequeño. Esa familia indirectamente está creando un monstruo. En un futuro, ¿a quién va a obedecer ese pequeño? En un futuro, si Cristo se demora unos días, ¿será que ese niño va a obedecer? Si no obedece en la casa del Señor, muy difícil que le vaya a obedecer allí a papá y mamá en casa. Pero parece que este tema tiene otros puntos que los vamos a mirar en la próxima ocasión. Padre, te damos gracias, Señor eterno. Dios de poder, te alabo, te adoro y te bendigo, Señor. Te doy gracias, Padre, te doy gracias. Oh Señor, gracias por tu infinito amor, Padre. Gracias, Dios, por tu grande misericordia. Gracias, Señor, por esta libertad que tú nos das para meditar en tu palabra santa, en tu palabra pura, en tu palabra gloriosa, en tu palabra eterna, Señor. Oh Dios amado, te damos gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra que una vez más ha sido colocada en el corazón de todo este pueblo, de toda esta iglesia, de toda esta congregación, Padre. Permite que ella trabaje allí en lo profundo de los corazones, Señor. Permite que esta palabra trabaje allí en lo más interno de las vidas de los corazones, Señor. Y ante todo, Dios, que esta palabra sea puesta por obra en todos aquellos que la hemos recibido, Señor. Y que estos principios se sigan transmitiendo de generación en generación, Señor. Dios mío, que todo esto que hemos aprendido de parte tuya, todo esto que hemos aprendido de parte tuya, Señor, lo pongamos por obra, Dios, pero que también lo sigamos transmitiendo a esa generación que se va a levantar, a esa generación que en días próximos estará poblando esta tierra, Señor. Y que tal vez muchos de nosotros ya no estemos aquí, que tal vez muchas personas hayan partido a tu santa presencia, Señor. Dios, glorifícate para que todos con poder mantengamos esta verdad latente en nuestro corazón, Señor. Que esta verdad poderosa de tu palabra se mantenga viva, latente allí en nuestro corazón. Oh amado, retengamos todo lo que Dios nos ha enseñado hasta el día de hoy. En una oración sincera, digámosle al Señor que nos dé la capacidad, la sabiduría, la gracia, la inteligencia para retener toda esta verdad y que la sigamos transmitiendo de generación en generación. Que todos esos pequeños que se están levantando en la congregación, que todos aquellos jóvenes que están allí en aquella etapa también retengan el valor, el poder de esta verdad. Aleluya. Hable con Dios en esta hora, mi amado, aleluya. Oh, gloria a tu grande y eterno poder. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre mío. Señor, que podamos dejar un legado, que cada padre y cada madre de familia dejen un legado en sus hijos, que cada persona adulta de la iglesia pueda dejar una huella marcada, Dios. Que cada persona, cada adulto pueda dejar una huella marcada en aquellas personas que le siguen. Que cada padre y cada madre de familia dejen un legado allí en sus hijos, Señor. Una herencia que lleva a gloria y a vida eterna. No tanto una herencia de carácter terrenal que se puede acabar en fracción de segundos. Una herencia que lleve a gloria y a vida eterna. Aleluya, Padre. Te alabo, Señor.
Te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Padre bueno. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios. Oh Señor amado, te alabo, Padre. Te doy toda la gloria, toda la honra, todo reconocimiento, bendito Salvador.